Hay momentos en los que sabes exactamente qué tienes que hacer, y aún así no lo haces. No porque no puedas, no porque no sepas cómo, sino porque algo dentro de ti te frena. Dudas, sobrepiensas, te cuestionas, y en cuestión de segundos pasas de estar decidido a estar paralizado. Como si tu propia mente tirara de ti hacia atrás justo cuando intentas avanzar. Y lo más peligroso de esto es que no siempre lo notas. Se disfraza de prudencia, de mejor lo pienso más, de quizá no es el momento, pero en el fondo es inseguridad. Una inseguridad silenciosa que no grita, pero decide por ti. Decide cuándo hablas, decide cuándo actúas, decide hasta dónde llegas. Y si no la entrenas, termina construyendo los límites de tu vida sin que te des cuenta. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar no por falta de capacidad, sino por falta de confianza en ese momento exacto? ¿Cuántas veces supiste qué hacer, pero no lo hiciste? Ahí es donde empieza el verdadero problema, porque no se trata de saber más. Se trata de dominar lo que pasa dentro de ti cuando llega el momento. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Era emperador, tenía poder, autoridad, control, pero aún así, cada día luchaba contra lo mismo que tú. Sus pensamientos, sus dudas, sus reacciones. Y llegó a una conclusión que lo cambió todo. No importa cuánto controles afuera, si no controlas lo que ocurre dentro de tu mente. Por eso escribía, reflexionaba, se entrenaba. No para impresionar a otros, sino para no ser dominado por sí mismo. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar hoy. En este video vas a descubrir 10 lecciones estoicas que te ayudarán a eliminar la inseguridad, fortalecer tu mente y mantener la calma incluso cuando todo alrededor se vuelve incierto. No son ideas para sentirte mejor un momento, son principios para dejar de sabotearte y empezar a sostenerte. Y te adelanto algo. La primera lección puede cambiar completamente la forma en que te hablas a ti mismo desde hoy. Si te interesa desarrollar una mente más fuerte, más clara y más estable, deja tu like y suscríbete para seguir entrenando esto juntos. Ahora sí, si te fijas bien, la mayoría de las personas pasan la vida intentando arreglar lo que está afuera, las circunstancias, el trabajo, las personas, el reconocimiento, los resultados. Creen que cuando todo eso esté en orden, entonces por fin van a sentirse tranquilos, seguros, en control. Pero eso casi nunca ocurre, porque incluso cuando las cosas salen bien, la mente encuentra otra razón para dudar, otro escenario que anticipar, otro error que evitar, otra forma de cuestionarse. Y así, la inseguridad no desaparece, solo cambia de forma. Aquí es donde el estoicismo rompe completamente con esa forma de pensar. No te enseña a controlar el mundo, te enseña a dejar de depender de él para sentirte en paz. Te enseña a observar lo que pasa, sin perderte dentro de eso, a responder, sin reaccionar automáticamente, a mantenerte firme, incluso cuando todo cambia. Porque la verdadera batalla nunca fue contra lo que te pasa. Es contra la forma en que lo interpretas, contra la historia que te cuentas, contra la voz que decides creer. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de esperar el momento perfecto, dejas de necesitar que todo esté bajo control, dejas de reaccionar como siempre y empiezas a hacer algo mucho más poderoso. Empiezas a gobernarte a ti mismo. Por eso estas lecciones no son teoría, no son ideas para reflexionar y olvidar. Son herramientas para usar en el momento exacto en el que normalmente dudarías, reaccionarías o te frenarías. Porque ahí es donde se define todo. En ese segundo donde decides si sigues siendo arrastrado por tu mente o empiezas a dirigirla. Y todo comienza con algo más simple de lo que parece.
pero más poderoso de lo que imaginas, la forma en que te hablas a ti mismo. Vamos con la primera lección. Lección 1. Háblate como hablarías a alguien que amas. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto, pero pasan todo el día acompañados de una voz que no los apoya. Los critica, los presiona, los compara, los desgasta. Esa voz aparece cuando te equivocas, cuando algo no sale como esperabas, cuando te sientes expuesto, y en lugar de ayudarte a levantarte, te hunde un poco más. No sirves para esto. Siempre haces lo mismo. ¿Ves? Por eso no avanzas. Y lo más peligroso no es que esa voz exista, es que te acostumbraste a creerle. Pero aquí hay algo clave. Esa forma de hablarte no es natural. La aprendiste. La fuiste construyendo con el tiempo, con experiencias, con exigencias, con comparaciones. Y si la aprendiste, puedes cambiarla. Epicteto lo decía con claridad. No es lo que te ocurre lo que te afecta, sino lo que te dices sobre lo que te ocurre. Ahí es donde empieza todo, porque puedes fallar y aprender, o puedes fallar y destruirte. La diferencia no está en el error, está en la conversación que tienes contigo después. Ahora piensa en esto por un segundo. Si alguien a quien quieres comete un error, ¿le hablas como te hablas a ti? ¿Lo atacas? ¿Lo haces sentir insuficiente? ¿Le recuerdas todo lo que ha hecho mal? No, lo ayudas a ver con claridad. Le das espacio. Le recuerdas que puede mejorar. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué contigo haces lo contrario? Tratarte con respeto no te vuelve débil, te vuelve estable. Te permite corregir sin destruirte, aprender sin paralizarte, avanzar sin cargar con culpa innecesaria. Marco Aurelio entendía esto profundamente. Por eso escribía, no para motivarse, sino para ordenarse, para corregir su diálogo interno, para recordarse lo que dependía de él y lo que no. Tú puedes hacer lo mismo. Empieza por algo simple. La próxima vez que cometas un error, escucha lo que te dices y en lugar de seguir ese impulso automático, cámbialo. No te digas, soy un fracaso. Dite, estoy aprendiendo. No te digas, no sirvo. Dite, aún no lo domino. Parece pequeño, pero esa diferencia cambia completamente la dirección de tu mente, porque o te conviertes en tu peor enemigo, o te conviertes en el lugar más seguro al que puedes volver cuando todo falla. Y todo empieza ahí, en cómo te hablas cuando nadie más te escucha. Pero incluso si logras cambiar esa voz interna, seguirás atrapado si no cambias algo más profundo, la forma en que interpretas lo que te pasa. Vamos con la siguiente lección. Lección 2. Cambia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué puedo aprender de esto? Cuando algo sale mal, la reacción automática casi siempre es la misma. ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo ahora? ¿Qué hice para merecer esto? Y aunque parezca una pregunta inocente, te coloca en una posición muy específica, la de alguien que está siendo atacado por la vida, la de alguien que no tiene control, la de alguien que solo puede reaccionar. Y desde ahí, es muy difícil construir confianza, porque todo lo que pasa parece algo que te afecta, no algo que puedes usar. Los estoicos entendieron esto hace siglos, que el problema no es lo que ocurre, sino la historia que construyes alrededor de lo que ocurre. Cada vez que repites, ¿por qué me pasa esto?, estás mirando hacia afuera, buscando culpables, buscando explicaciones, buscando razones que te tranquilicen, pero también estás cediendo poder. Ahora cambia la pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? Y algo cambia inmediatamente. Ya no estás reaccionando, estás observando. Ya no estás siendo víctima de la situación, estás utilizándola.
Marco Aurelio lo practicaba constantemente. Cuando algo no salía como esperaba, no se quedaba atrapado en la frustración. Se recordaba a sí mismo: esto también es parte del entrenamiento. No porque el dolor fuera agradable, sino porque entendía que cada dificultad revela algo. Tu paciencia, tu disciplina, tu forma de reaccionar, tus puntos débiles. Y cuando lo miras así, la inseguridad pierde fuerza, porque dejas de ver los errores como pruebas de que no eres suficiente, y empiezas a verlos como parte del proceso de volverte más sólido. La próxima vez que algo te incomode, te frustre o te haga dudar, detente un segundo. No repitas la pregunta automática, cámbiala. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando esto sobre mí? ¿Cómo puedo usar esto para mejorar? Esa simple decisión cambia tu postura mental. Te saca del papel de alguien que sufre lo que pasa y te coloca en el de alguien que crece con lo que pasa. Porque la vida no está diseñada para castigarte, está diseñada para ponerte a prueba. Y tú decides si cada prueba te debilita o te entrena. Pero para que esa forma de pensar funcione en el momento real, cuando alguien te provoca, te critica o te incomoda, necesitas dominar algo aún más difícil: no reaccionar de inmediato. Pasemos a la tercera lección. Lección 3. Haz pausa antes de reaccionar. Vivimos en una época donde todo empuja a reaccionar rápido. Responder al instante, defenderte, explicar, contradecir, tener siempre algo que decir, como si el silencio fuera debilidad y la velocidad, inteligencia. Pero el estoicismo enseña exactamente lo contrario. La verdadera fortaleza no está en responder rápido, está en no reaccionar desde el impulso, porque cuando algo te molesta, lo primero que aparece no es la razón, es la emoción, la irritación, el ego, la necesidad de defenderte, la urgencia de tener la última palabra. Y si hablas desde ahí, no estás eligiendo, estás reaccionando. Epicteto lo explicaba de forma directa: no es lo que ocurre lo que te altera, es el juicio que haces en ese instante. Y ese juicio cambia completamente si te das un momento, un espacio, una pausa. Piénsalo en algo cotidiano. Alguien te critica, te responde mal, te contradice delante de otros. Tu impulso es inmediato: defenderte, justificarte, elevar el tono. Pero si te detienes unos segundos, si respiras, si no dices nada de inmediato, algo cambia. La emoción pierde intensidad, la mente se aclara, la situación se ve diferente. Tal vez no era personal, tal vez la otra persona está proyectando algo, tal vez ni siquiera vale la pena responder. Y aunque sí lo sea, responder desde la calma siempre es más poderoso que reaccionar desde la herida. Marco Aurelio practicaba esto todos los días, no porque fuera fácil, sino porque entendía que ahí se definía el dominio real, no en lo que decía, sino en cuándo elegía decirlo. Cada pausa es una señal interna. Es como decirte a ti mismo: no todo me controla, no todo merece mi reacción. Yo decido cómo responder. Y en ese pequeño espacio empieza la libertad. La próxima vez que algo te moleste, no te apures, no respondas de inmediato. Respira, cuenta unos segundos, observa lo que estás sintiendo y luego decide, porque unos segundos de pausa pueden evitar horas, días o incluso relaciones enteras dañadas por una reacción impulsiva. La calma no es debilidad, es control. Pero incluso si aprendes a pausar, seguirás sintiéndote inseguro si constantemente te comparas con otros. Y ahí es donde entra la siguiente lección. Lección 4. Admira sin compararte. La inseguridad rara vez aparece sola. Casi siempre viene acompañada de algo más silencioso, pero igual de destructivo: la comparación. Miras a alguien que parece más seguro, más exitoso, más avanzado, y sin darte cuenta,
Empiezas a reducirte. Él lo hace mejor. Ella ya está donde yo debería estar. Voy muy atrás. Y en ese momento, ya no estás creciendo, estás midiéndote. Y cuando te mides constantemente, siempre pierdes, porque siempre habrá alguien más rápido, más preparado, más visible. Pero los estoicos veían esto de otra manera. Séneca lo decía con claridad. No tiene sentido admirar lo que otros tienen, si no aprendes de cómo lo construyeron. Ahí está la diferencia. La comparación te paraliza. La observación te impulsa. Cuando comparas, te colocas por debajo. Cuando observas, te colocas en aprendizaje. Ahora cambia el enfoque. En lugar de mirar el resultado de otros, mira el proceso. ¿Qué hacen que tú no estás haciendo? ¿Qué hábitos sostienen? ¿Cómo enfrentan sus errores? ¿Cómo manejan la presión? Porque lo que admiras también puede enseñarte. Marco Aurelio no buscaba ser mejor que los demás. Buscaba ser mejor que su versión anterior. Ese era su estándar. Y eso cambia todo, porque dejas de mirar hacia los lados y empiezas a mirar hacia adentro. Dejas de competir y empiezas a construir. La próxima vez que sientas comparación, detente, no la niegues, redirígela. En lugar de pensar, no soy como ellos, pregúntate, ¿qué puedo aprender de ellos? Ese cambio es pequeño, pero poderoso, porque transforma la envidia en dirección. Y cuando tienes dirección, la inseguridad pierde espacio. Pero incluso si dejas de compararte, tu mente seguirá cargada si está llena de ruido innecesario. Y eso nos lleva a algo que la mayoría ignora, pero que afecta profundamente tu paz. Vamos con la siguiente lección. Lección 5. Reduce lo innecesario. Hay algo que casi nadie cuestiona pero que afecta directamente tu nivel de calma. El exceso. Demasiadas cosas, demasiadas metas, demasiadas opiniones, demasiadas distracciones, demasiado ruido. Y cuando todo es demasiado, tu mente no se enfoca, se dispersa. Empiezas el día con una intención y en cuestión de horas estás reaccionando a todo. Mensajes, redes, tareas, expectativas, comparaciones. Y al final, no estás agotado por lo que hiciste. Estás agotado por todo lo que intentaste sostener al mismo tiempo. Marco Aurelio lo entendía con claridad. Decía que la vida necesita muy pocas cosas para ser vivida con tranquilidad. Pero nosotros hacemos lo contrario. Añadimos, acumulamos, aceptamos más de lo que podemos manejar, y luego nos preguntamos por qué no tenemos paz. La inseguridad muchas veces no viene de falta de capacidad, viene de saturación. Cuando tu mente está llena, no puede procesar con claridad. Dudas más, te distraes más, te comparas más. Porque no tienes espacio interno. Ahora imagina esto, tu mente como una habitación. Si está llena de cosas que no usas, no importa cuánto intentes ordenarla, siempre se sentirá caótica. Pero si empiezas a quitar, aunque sea poco a poco, algo cambia. Respiras mejor, piensas mejor, decides mejor. Los estoicos practicaban esa limpieza constantemente, no solo en lo material, también en lo mental. Soltaban lo que no podían controlar, reducían lo innecesario, se enfocaban en lo esencial, no por austeridad, sino por claridad. Tú puedes hacer lo mismo. Empieza simple. Pregúntate, ¿esto realmente aporta algo a mi vida o solo ocupa espacio? Puede ser una preocupación, una obligación, una relación, un hábito, un pensamiento repetitivo. No necesitas eliminar todo de golpe, pero sí empezar a elegir con más intención, porque cada cosa que mantienes en tu vida ocupa energía, y tu energía es limitada. Reducir no es perder, es recuperar control, es crear espacio para lo que sí importa. Y cuando hay espacio, aparece la calma.
Pero incluso si simplificas tu vida, seguirás perdiendo energía si reaccionas a todo lo que ves y escuchas. Y ahí es donde entra una práctica que pocos dominan, pero que cambia completamente tu estabilidad mental. Vamos con la siguiente lección. Lección 6. No tengas opinión sobre todo. Hay un hábito que pasa desapercibido, pero que agota tu mente todos los días. Sentir que tienes que opinar sobre todo. Lo que alguien dijo, lo que alguien hizo, lo que pasa en redes, lo que ocurre a tu alrededor. Como si cada estímulo exigiera una reacción, una postura, un juicio, una respuesta. Y sin darte cuenta, terminas involucrado en cosas que ni siquiera importan, pensando en discusiones innecesarias, repitiendo conversaciones en tu cabeza, defendiendo ideas que no cambian nada. Y todo eso consume energía. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. Escribió algo simple, pero profundamente liberador. No necesitas tener una opinión sobre todo, porque cada vez que opinas sin necesidad, te enganchas, te desgastas, te distraes, pierdes claridad, y lo peor es que muchas veces ni siquiera tienes toda la información, pero igual reaccionas, desde la emoción, desde el impulso, desde el ego. Los estoicos preferían algo distinto: observar antes de juzgar, dar espacio antes de concluir, porque entendían que la mayoría de las cosas no merecen tu energía. Piénsalo. ¿Cuántas veces has terminado cansado después de discutir por algo que no era realmente importante? ¿Cuántas veces has perdido paz por querer tener razón? Ahí está el punto. La inseguridad muchas veces se alimenta de esa necesidad constante de validar lo que piensas, de demostrar que estás en lo correcto. Pero cuando realmente estás seguro, no necesitas defenderte todo el tiempo. Puedes callar, puedes dejar pasar, puedes elegir no involucrarte. Y eso no es debilidad, es control. La próxima vez que sientas el impulso de opinar, responder o reaccionar, detente y pregúntate: ¿esto realmente merece mi energía? Si la respuesta es no, suéltalo. Tu silencio vale más que muchas respuestas, porque cada opinión innecesaria es una fuga de energía, y cada energía que recuperas es un paso hacia la calma. Pero si quieres proteger de verdad tu mente, no basta con cuidar lo que dices, también tienes que cuidar algo aún más importante: lo que dejas entrar. Lección 7. Cuida lo que entra en tu mente. Tu mente no se forma solo con lo que piensas, se forma con todo lo que consumes, lo que ves, lo que escuchas, las conversaciones que tienes, el contenido que repites cada día. Y aunque no siempre lo notes, todo eso deja una huella. Si pasas el día rodeado de quejas, tu mente se vuelve más negativa. Si consumes comparación constante, tu seguridad empieza a debilitarse. Si te expones a ruido, prisa y conflicto, tu interior empieza a imitar ese ritmo. Epicteto lo decía con claridad: debes proteger tu mente con más cuidado que tu cuerpo, porque lo que entra en ella termina definiendo cómo piensas, cómo sientes y cómo reaccionas. La inseguridad muchas veces no nace de ti. Nace de lo que dejas entrar sin filtro, de lo que repites, de lo que normalizas, de lo que consumes sin cuestionar. Los estoicos practicaban algo muy simple, pero muy difícil: una especie de dieta mental. No se trataba de aislarse del mundo, sino de elegir con intención qué merecía su atención. Marco Aurelio evitaba conversaciones vacías, personas que drenaban energía, pensamientos innecesarios, porque entendía que su serenidad dependía de eso. Hoy eso se traduce en algo muy concreto. ¿Qué contenido consumes al despertar? ¿Qué ves antes de dormir? ¿A quién escuchas? ¿A quién sigues? ¿Qué conversaciones mantienes? Porque no puedes construir calma si todos los días alimentas tu mente con ruido.
Empieza poco a poco. No necesitas cambiar todo de golpe, pero sí empezar a observar. ¿Qué te deja más inquieto después de consumirlo? ¿Qué te hace compararte? ¿Qué te drena? Y luego, reduce, reemplaza, elige mejor, porque tu mente es un espacio limitado y todo lo que entra compite por quedarse. Si eliges bien, tu interior se vuelve más estable, más claro, más fuerte. Si eliges mal, la inseguridad encuentra terreno fértil para crecer. Al final, no se trata solo de pensar mejor, se trata de alimentar mejor lo que piensas, y eso cambia todo, porque una mente bien nutrida responde distinto incluso ante la misma realidad. Pero hay algo más profundo que todavía define si confías o no en ti mismo. No lo que consumes, sino lo que haces cada día cuando nadie te ve. Lección 8. Haz lo pequeño con dignidad. La mayoría de las personas cree que la confianza aparece cuando logras algo grande, cuando destacas, cuando te reconocen, cuando todo sale bien. Pero el estoicismo enseña algo muy distinto. La confianza no nace en los momentos grandes, se construye en los pequeños, en lo que haces cada día, cuando nadie está mirando. Epicteto lo decía claramente: ninguna acción es insignificante si se hace con virtud, y ahí está la clave, porque cada pequeña acción es una oportunidad de entrenarte. ¿Cómo hablas? ¿Cómo cumples lo que prometes? ¿Cómo respondes cuando no tienes ganas? ¿Cómo te comportas cuando no hay recompensa inmediata? Todo eso construye o debilita tu carácter. La inseguridad muchas veces no viene de afuera, viene de algo mucho más silencioso: no confiar en ti mismo. Y no confías en ti, porque no cumples contigo. Dices que vas a empezar, y no empiezas. Dices que vas a sostener, y abandonas. Dices que vas a cambiar, y repites lo mismo. Y cada vez que eso pasa, tu mente registra algo: no puedo confiar en mí. Ahí es donde empieza la inseguridad real, no en lo que otros piensan, sino en la relación que tienes contigo mismo. Marco Aurelio no hablaba de disciplina, la practicaba. No anunciaba lo que iba a hacer, lo hacía, en silencio, con constancia, sin necesidad de validación. Y eso es lo que lo volvía firme, porque cada acción coherente refuerza tu identidad. No necesitas grandes logros para empezar a confiar en ti. Necesitas consistencia, cumplir lo que dices, hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, especialmente cuando no tienes ganas, porque ahí es donde se entrena todo. Empieza pequeño, pero hazlo bien, hazlo con presencia, con intención, con respeto por ti mismo, porque cada vez que cumples contigo, te estás demostrando algo. Soy alguien en quien puedo confiar. Y eso vale más que cualquier resultado externo, porque cuando lleguen los momentos grandes, ya no dependerás de sentirte listo, ya estarás preparado. Pero para que esa confianza se sostenga en situaciones reales, necesitas que también se vea, no para los demás, sino para recordártela a ti mismo. Y eso implica entrenar algo que pocos consideran, pero que cambia completamente cómo te percibes. Lección 9. Practica una calma que se note. La mayoría intenta calmar la mente, pensando, pero olvida algo esencial. Tu cuerpo también influye en cómo te sientes, cómo respiras, cómo caminas, cómo te mueves, cómo hablas. Todo eso le está enviando señales constantes a tu mente. Si tu respiración es rápida, si tu postura es cerrada, si tu tono es tenso, tu cuerpo le dice a tu mente: algo no está bien. Y tu mente responde con más ansiedad, más duda, más inseguridad. Pero si haces lo contrario, algo cambia. Respiras más lento, enderezas la espalda,
Relajas los hombros, hablas con calma y sin darte cuenta, le estás enviando otro mensaje a tu sistema: estoy en control. Los estoicos intuían esto. Hoy la ciencia lo confirma. Una respiración lenta y profunda activa el sistema que reduce el estrés. Es decir, no necesitas esperar a sentirte calmado para actuar con calma. Puedes actuar con calma y tu mente te sigue. Marco Aurelio practicaba esa presencia, no solo en lo que pensaba, sino en cómo estaba, en su postura, en su forma de responder, en su manera de habitar el momento, porque entendía que la serenidad no es solo interna, también se entrena hacia afuera. La próxima vez que sientas inseguridad, no te encierres en tu cabeza, sal de ahí, usa tu cuerpo, respira profundo, más lento de lo normal, levanta la mirada, reduce la velocidad de tus movimientos y observa lo que pasa. Tu mente empieza a alinearse, se estabiliza, se ordena, se calma. Al principio parecerá forzado, como si estuvieras fingiendo, pero con el tiempo, deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu forma natural de estar. La calma se vuelve visible, y cuando es visible, también se vuelve más real. No para demostrar nada a otros, sino para recordarte constantemente: estoy bien, estoy presente, estoy en control. Y eso cambia completamente cómo enfrentas cualquier situación. Pero hay un momento del día donde todo esto se pone a prueba. Cuando te quedas a solas contigo mismo, sin distracciones, sin ruido, sin escape. Ahí es donde se define si creces o si te castigas. Lección 10. Revisa tu día sin castigarte. Hay un momento del día que casi nadie sabe usar bien: la noche. Cuando todo se apaga, cuando baja el ruido, cuando te quedas solo contigo. Ahí es donde tu mente empieza a repasar lo que hiciste, lo que dijiste, lo que no hiciste, lo que pudiste haber hecho mejor. Y en lugar de claridad, aparece la culpa. Debí hacerlo distinto. Otra vez lo mismo. No avancé lo suficiente. Y así, en vez de cerrar el día, lo arrastras. Pero los estoicos hacían algo completamente diferente. No usaban ese momento para castigarse, lo usaban para entenderse. Séneca y Marco Aurelio practicaban una revisión diaria, simple, honesta, sin dramatismo. Se hacían preguntas como: ¿qué hice bien hoy? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué no volvería a hacer igual mañana? Y eso cambia todo. Porque cuando te observas sin atacarte, tu mente se abre, aprende, se ajusta, se fortalece. Pero cuando te juzgas constantemente, tu mente se cierra, se defiende, se desgasta, se bloquea. La culpa no te mejora, te paraliza. La revisión consciente, sí, porque transforma cada error en información, no en identidad. No eres lo que hiciste mal hoy, eres alguien que puede hacerlo mejor mañana. Y esa diferencia es enorme. Empieza a practicarlo. No necesitas escribir mucho, solo detenerte unos minutos antes de dormir. Repasar tu día con calma, sin exagerar, sin justificar, sin atacar. Solo observar y decidir: esto lo mantengo, esto lo corrijo, esto lo suelto. Ese último es clave, porque si no sueltas, tu mente se queda cargada y duermes con ruido. Pero si cierras el día con claridad, algo cambia. Descansas mejor, piensas mejor. Empiezas el siguiente día más ligero. La serenidad no se construye en grandes momentos. Se construye así, día a día, revisión a revisión, sin perfección, pero con intención. Y cuando empiezas a vivir de esa manera, la inseguridad pierde fuerza, porque ya no te estás juzgando constantemente, te estás entrenando. Y eso te coloca en un lugar completamente distinto, más estable, más consciente, más en control. Si te das cuenta, nada de lo que hemos visto hoy es complicado. No necesitas más talento,
No necesitas más tiempo. No necesitas que tu vida cambie por completo. Necesitas algo más difícil. Consistencia en cómo te gobiernas. Porque cada una de estas lecciones apunta al mismo lugar. No a controlar lo que pasa afuera, sino a dejar de perder el control por dentro. Cuando cuidas cómo te hablas, empiezas a construir respeto por ti mismo. Cuando cambias cómo interpretas lo que te ocurre, recuperas poder. Cuando haces pausa antes de reaccionar, dejas de ser impulsivo y te vuelves consciente. Cuando dejas de compararte, empiezas a avanzar con dirección. Cuando simplificas tu vida, creas espacio para pensar con claridad. Cuando no opinas sobre todo, proteges tu energía. Cuando cuidas lo que consumes, fortaleces tu mente. Cuando haces lo pequeño con dignidad, construyes confianza real. Cuando practicas calma visible, te alineas por dentro y por fuera. Y cuando revisas tu día sin castigarte, te conviertes en alguien que aprende, no en alguien que se destruye. Nada de esto es espectacular, pero todo esto es transformador, porque la inseguridad no desaparece de golpe, se debilita cada vez que eliges responder mejor, cada vez que te tratas con más claridad, cada vez que no obedeces automáticamente a tu mente. Y ahí es donde ocurre el cambio real, no cuando te sientes diferente, sino cuando empiezas a actuar diferente, incluso sintiéndote igual. Ahí estás construyendo algo, silencioso, pero sólido. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero entendió algo que la mayoría nunca llega a ver. El verdadero desorden no está en el mundo, está en una mente sin dirección. Y el verdadero poder no es controlar lo externo, es no perderte a ti mismo en medio de lo que pasa. Por eso esto no se trata de motivación, se trata de identidad, de quién decides ser cuando aparecen la duda, la presión, el miedo, porque esos momentos no van a desaparecer, pero tú puedes dejar de reaccionar como antes. Y cuando eso pasa, empiezas a construir algo que no depende de resultados, ni de validación, ni de circunstancias. Una mente firme. Y una mente firme no necesita que todo esté bien para mantenerse en calma, porque ya aprendió a sostenerse sola. Y eso lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría sigue ignorando. No es la vida la que te desordena. Es la falta de control sobre tu propia mente, y eso significa algo importante, que no necesitas esperar a que todo mejore para empezar a estar mejor. Puedes empezar hoy, en cómo piensas, en cómo respondes, en cómo te tratas cuando fallas, en cómo actúas cuando dudas. Ahí es donde se construye todo, no en los grandes momentos, sino en esas decisiones pequeñas que nadie ve, pero que lo cambian todo por dentro. Así que a partir de ahora, recuérdalo, no tienes que eliminar el miedo, tienes que dejar de obedecerlo. No tienes que evitar la duda, tienes que actuar a pesar de ella. No tienes que controlar el mundo, tienes que controlarte a ti. Si este mensaje te aportó claridad y quieres seguir entrenando tu mente con este tipo de mensaje, deja tu like y suscríbete. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. A veces una idea a tiempo puede cambiar completamente la dirección de una vida. Por el compromiso que estás construyendo contigo, porque al final, no hay mayor ventaja en la vida que una mente que no se traiciona a sí misma, y no hay mayor poder que alguien que ha aprendido a gobernarse en silencio. Recuerda esto: ningún trono vale más que el dominio sobre uno mismo.